Muy bien, proceda a darle me gusta al video y a suscribirse porque el abogado virtual provee educación gratuita a estudiantes de derecho y a personas que no son estudiantes de derecho, pero personas curiosas del derecho. Estas grabaciones las utilicé para someterme al examen técnico profesional de derecho. Me han dicho que son útiles, entonces compártalas, denles me gusta, porque la educación debe ser gratuita como un derecho humano y esta es una contribución para aquellas personas que no tienen el tiempo o el dinero de ir a la universidad o ir a una academia para prepararse para su examen técnico profesional. Muy bien, entonces vamos a repasar lo que es el Código Penal, el decreto número 1773 del Congreso de la República de Guatemala. Vamos a analizar cada artículo, la terminología jurídica y vamos a darle una explicación en términos no jurídicos, porque todo abogado, todo buen abogado debe manejar tanto la terminología jurídica como la no jurídica, ya que en la educación al cliente debe saber y poder expresarle a su cliente en forma sencilla, en forma básica, la interpretación de la ley. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Por favor, si tienen su código penal a la mano, sáquenlo para poder comparar, para poder tomar notas de lo que es esta explicación del código penal expresado y explicado en términos no jurídicos para no abogados. Muy bien, entonces veamos el primer artículo. El artículo número 1 dice de la legalidad. Artículo 1. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas, por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. Muy bien, entonces tenemos mucha terminología jurídica acá. En otros términos, para alguien que no es abogado, se le podría resumir de la siguiente forma. Lo que no está escrito no es delito. Básicamente eso es lo que este artículo expresa. Y en términos latinos es el nullum poena sine lege. Entonces, si no está escrito en la legislación que la conducta que esté atentando contra un bien jurídico tutelado, si no está escrito en la ley, no es delito. Si no está escrito, no es delito. Y bueno, algunas personas se podrán preguntar, bueno, un ejemplo, ¿verdad? Algo que parezca delito, parezca que atenta contra algún bien jurídico tutelado, pero no es delito. Podemos poner el ejemplo de lo que es la brujería. ¿Por qué la brujería? Porque dentro de la cosmovisión guatemalteca, la sociedad no aprueba la brujería. Si usted va en la calle y le pregunta a otra persona, bueno, ¿y a qué te dedicas? Y si usted responde, bueno, soy brujo, eso no va a ser bien visto, ¿verdad? No es bien visto desde ningún término, pero no es delito. Si no está escrito, no es delito. Quizás hace 1500 años, en la época de la Inquisición, se sabe, ¿verdad?, que en la época de la venganza pública o de la venganza divina, se sabe que habían personas que se dedicaban a la brujería, ¿verdad? Brujas, y se procedía a ejecutarlos o a quemarlos en forma pública. Muy bien. Bueno, artículo 2. Extractividad. Dice el artículo 2. Si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuere distinta de cualquier ley posterior, se aplicará aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se halle cumpliendo su condena. Muy bien, entonces en el artículo 2, la extractividad de la ley penal, hay dos aspectos. Nosotros como abogados y los que no sean abogados aún y las personas que estén curiosas de aprender el derecho, debemos analizar esto desde dos perspectivas. La primera es de que hay dos principios que son sencillos, pero a algunas personas se les dificulta poder explicarlo.
¿verdad? Entonces una cosa es entender la legislación, es entender la ley, y pues es un desafío diferente explicar la ley en términos claros, precisos y simples. Bien, entonces debemos tomar en cuenta dos principios: lo que es la retroactividad de la ley penal y la ultraactividad de la ley penal. Muy bien. Si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuere distinta de cualquier ley posterior, se aplicará aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se halle cumpliendo su condena. Bueno, entonces, analicemos la retroactividad de la ley penal. Cuando analizamos el artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala, entonces si pueden sacar su constitución, vamos a ver acá, Constitución Política de la República de Guatemala, si más no recuerdo es el artículo 15, pero vamos a revisar ahora. Vamos a ver, artículo 15, sí, dice, y retroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorezca al reo. Esa es la retroactividad. Entonces, para poder entender esto, lo vamos a explicar de la siguiente forma. Cuando una persona comete un delito y existe una ley anterior a esta o una ley posterior a esta, se aplica la ley que le favorezca más al reo o al acusado del delito. Por ejemplo, si hoy una persona fuma marihuana, por ejemplo, y hoy está estipulado como delito, con una pena de 5 años, por ejemplo, pero mañana hay una nueva ley mediante la cual se establece de que la posesión o el fumar marihuana no es un delito, entonces se aplica la ley posterior porque favorece al reo, ¿verdad? La ley posterior se aplica porque favorece al reo. Entonces esa sería la ultraactividad de la ley penal. Ahora, ¿qué pasaría si esa persona fuma marihuana hoy? La pena es de 5 años y mañana se emite una nueva ley mediante la cual la pena se extiende a 10 años. La nueva ley comprende una pena mayor, pero como la ley anterior es favorable al reo, entonces se aplica la ley anterior, no la ley posterior, porque le prolonga la pena al reo. Entonces, básicamente la extractividad de la ley penal contempla: si hay una ley posterior o una ley anterior al delito o durante el delito, se aplica cualquiera de las dos que sea más benigna o más favorable al reo. Así se puede explicar esto. Muy bien. Ahora, vamos al artículo 3 del Código Penal, el cual dice ley excepcional o temporal. Dice así: la ley excepcional o temporaria se aplicará a los hechos cometidos bajo su vigencia, aun cuando ésta hubiere cesado al tiempo de dictarse el fallo, salvo lo dispuesto en el artículo 2. Muy bien. Ahora, esta es una aplicación diferente de la ley. Podemos poner un ejemplo. Ahora que hubo pandemia o que existió, que se ha dado la pandemia en Guatemala y han habido diferentes medidas sanitarias. Entonces, pongamos un ejemplo. Hoy una persona no usó mascarilla en un centro público y digamos que la ley había contenido una sanción o una pena al no usar mascarilla y hoy era el último día de la vigencia de esa ley. Entonces a la persona, digamos, que se le acusa, ¿verdad?, de cierto delito por no usar mascarilla. Y hoy es el último día en que está vigente esa ley. Si mañana esa persona pone como defensa, bueno, pero hoy ya no está vigente la ley, esa ley era vigente hasta
hasta el día de ayer. Ahora ya no tiene vigencia. Esa no podría ser una defensa porque esa ley que era temporal era vigente al momento en que se cometió la acción delictiva, ¿verdad? Entonces, aunque haya cesado la ley al tiempo de dictarse el fallo, se aplicará a los hechos cometidos durante su vigencia. Muy bien, ese es el artículo 3. Ahora, vamos a lo que es la territorialidad de la ley penal. Muy bien. El artículo 4 dice, salvo lo establecido en tratados internacionales, este código se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en el territorio de la República o en lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción. Muy bien, entonces la territorialidad de la ley penal establece que la ley en Guatemala, y este es un principio, pero en el artículo 4 se refiere a Guatemala, se refiere a que cuando se cometa un hecho delictivo en el territorio de Guatemala, se aplicará a toda persona que esté en el territorio de Guatemala, salvo lo establecido en tratados internacionales. Pero este principio se aplica. Entonces, si el hecho delictivo tuvo lugar en Guatemala, entonces se aplica el Código Penal guatemalteco. Muy bien. Ahora vamos con lo que es la extraterritorialidad de la ley penal. El primero, el artículo 4, dice territorialidad. El quinto dice extraterritorialidad, va más allá. Dice así, artículo 5. Este código también se aplicará, número 1, por delito cometido en el extranjero, por funcionario al servicio de la República, cuando no hubiere sido juzgado en el país en el que se perpetró el hecho. Entonces, aquí dice que cuando un funcionario de la República cometa un delito en otro país, un guatemalteco, un funcionario guatemalteco, pero no se le juzgó en el país extranjero, entonces se aplica la ley guatemalteca a ese funcionario. ¿Por qué es extraterritorialidad? Porque la ley guatemalteca se está aplicando a un delito que se cometió afuera del territorio guatemalteco, con la excepción de que no se le haya juzgado al funcionario público en el país donde haya sido cometido el delito. Entonces, aquí está, digamos, claro, la legislación está clara. Muy bien. Un ejemplo, bueno, sí, aquí está, muy bien. Número 2. Por delito cometido en nave, aeronave o cualquier otro medio de transporte guatemalteco, cuando no hubiere sido juzgado en el país en el que se cometió el delito. Muy bien, entonces si se cometiere el delito en una aeronave, nave o algún medio de transporte guatemalteco, si se comete el delito adentro de ese medio de transporte en otro país, pero el delito no fue juzgado en ese país, entonces se puede aplicar la legislación guatemalteca, toda vez que no se haya juzgado el delito en ese país extranjero. Entonces, nuevamente se está aplicando la extraterritorialidad de la ley penal. Muy bien. Número 3 del inciso 3 del artículo 5. Bien. Dice, por delito cometido por guatemalteco en el extranjero, cuando se hubiere denegado su extradición. Entonces, si una persona guatemalteca comete un delito en el extranjero, se le puede aplicar la ley guatemalteca cuando se haya denegado su extradición. Muy bien. Artículo inciso 4 dice, por delito cometido en el extranjero contra guatemalteco, cuando no hubiere sido juzgado en el país de su perpetración, siempre que hubiera acusación de parte o del Ministerio Público y el imputado se hallare en Guatemala. Entonces, si se comete un delito en otro país que no sea Guatemala
y no hubiera sido juzgada la persona que cometió el delito en el país en el que fue cometido el delito, se puede aplicar el Código Penal guatemalteco, toda vez que exista algún tipo de acusación, ya sea de parte o del Ministerio Público, y el imputado se encuentre en territorio guatemalteco. Muy bien. Ahora veamos el inciso quinto. Dice, por delito que por tratado o convención deba sancionarse en Guatemala, aun cuando no hubiere sido cometido en su territorio. Entonces, en este delito, en este tipo de delito, se está hablando específicamente que exista un tratado o convención internacional y que ese tratado esté especificando de que se debe aplicar el Código Penal guatemalteco, aunque no hubiere sido cometido en el territorio guatemalteco. Entonces esta es una excepción es, específicamente detallada en un tratado o convención internacional. El inciso 6 dice, por delito cometido en el extranjero contra la seguridad del Estado, el orden constitucional, la integridad de su territorio, así como falsificación de la firma del presidente de la República, falsificación de moneda o de billetes de banco, de curso legal, bonos y demás títulos y documentos de crédito. Entonces, aquí se está refiriendo este inciso que aunque un delito se hubiese cometido no en territorio guatemalteco, pero en los siguientes casos, cuando se falsifica la moneda, cuando se atenta contra el orden constitucional guatemalteco, contra la seguridad del Estado, y si se falsifica la firma del presidente de la República, ya sea en un tratado internacional o algún otro tipo de documento, falsificación de moneda, ¿verdad? Y documentos de crédito, bonos y demás títulos. Básicamente son acciones que, aunque son cometidas en el extranjero, atentan contra la seguridad, contra el orden constitucional en territorio guatemalteco.